Esta semana, desde la Palabra de Dios, en aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. San Marcos, que seguimos leyendo, su evangelio corrido en este ciclo, cambia ahora de panorama, cambia ahora de lugar, y después de dejar a los niños, nos dice el texto que ahora se encuentra con este hombre, que en otros evangelios nos lo presentan como un joven, pero aquí se refiere a una persona que se acerca a él para preguntarle una de las preguntas pues más esenciales que creo que debían de estar siempre en nosotros. ¿Qué tengo que hacer para salvarnos? Para salvarme, le dice. Yo creo que esta es una pregunta que todos aquellos que pues creemos en la eternidad, que creemos que la vida no se termina aquí, pues de manera natural deberíamos de hacernos, ¿no? ¿Qué necesito hacer? Si se lo preguntáramos a Mahoma, pues él daría una explicación. Si se lo preguntáramos a Buda, pues a lo mejor daría otra explicación. Y así cada uno, creo que en un momento determinado, todos aquellos que creen en algo más que lo que nosotros alcanzamos a ver aquí, pues preguntaríamos, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hago para trascender? Porque internamente está en nosotros ese deseo de la trascendencia. Por eso nos negamos a morir. Por eso todo aquello de la edad media, ¿no? De buscar el elixir de la vida, ¿no? Para no morir. Los mismos Adán y Eva, ¿verdad? Pues comieron del fruto del árbol prohibido pensando en que no morirían. Entonces es algo que está impreso en nuestro corazón. Sin embargo, pues todas las doctrinas, sobre todo, ya ven que alrededor de 1960 se marca como una etapa
que consolida un pensamiento que viene arrastrándose desde la Revolución Francesa y que culmina un poquito con los nuevos filósofos, dentro de ellos alguien que destaca en el tema del existencialismo, pues va a ser Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que dice: arrojado a la existencia sin posibilidad de existir, es decir, estoy aquí, nadie me invitó, nadie me dijo que viniera, y sin embargo aquí estoy, y además de que estoy aquí, sé que todo esto termina, no voy a ninguna parte. ¿Qué sentido puede tener la existencia, no? De ahí vendrá todo el existencialismo, donde pues incluso pues mucha gente terminó suicidándose, y otros pues empezaron realmente, como dice a nivel de cancha, ¿verdad?, a vivir la vida loca. Dice la Escritura, refiriéndose a los paganos: comamos y bebamos, que mañana moriremos. O sea, vamos a darle cuerda a este rollo. Total, lo que se te ocurra, lo que se te antoja, pues vamos a darle, ¿no? Porque al cabo que la vida se acaba, y si no disfrutaste ahorita, pues pobre del pobre que al cielo no va. Se friega aquí y se friega allá, ¿verdad? O sea, pues realmente dice uno, pues sí, cierto, o sea, en un momento determinado, pues no, vamos que pobre ni que nada, vamos a robar, vamos a hacer esto, o sea, todo lo que se pueda, vamos a hacerlo, porque finalmente esto pues se termina en un hoyo. Y nosotros los cristianos entendemos que no es así. Este hombre judío, ¿verdad?, entiende también que no es así, pero tiene duda de que lo que está haciendo sea suficiente para salvarse. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Jesús le dice, pues cumple los mandamientos, ¿verdad? Cumple los mandamientos, ahí está, eso es lo que necesitas hacer para salvarte. Si nosotros lo referimos al capítulo 10 de Lucas, es un maestro de la ley el que hace también la misma pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme, para llegar al reino? Y Jesús en esta ocasión le dice que lees en la Escritura. Son los dos elementos que rigen la vida de un cristiano: la Escritura y los mandamientos. Y los mandamientos como una ley que Dios ha puesto en nuestro corazón desde el principio. Por eso dice San Pablo en su carta a los Romanos que nadie tiene excusa para salvarse, porque Dios ha inscrito en el corazón del hombre todo aquello que necesita para poderse salvar. Y es lo que llamamos la ley de la conciencia. Todos entendemos, bajo diferentes criterios, ciertamente, pues las cosas fundamentales que debemos hacer y las que no debemos hacer. No matarás, no mentirás, no cometerás fraudes, en fin, todo esto pues es algo que está inscrito en nuestro corazón. Sin embargo, lo que llamamos la revelación positiva, lo que está en la Escritura, es lo que Dios ha revelado y donde ha afinado un poquito la raya, de tal manera que pudiéramos desde el Antiguo Testamento tener una base firme de lo que Dios nos indica como necesario para salvarnos. Basta con que cumplamos los mandamientos. Sería importante entonces que viviéramos este primer momento. Un segundo momento de reflexión que nos presenta y que se me hace interesante y que creo que es ahí donde me gustaría que ahondáramos un poco más en nuestra reflexión hoy, es el tema de cómo este hombre pregunta sobre algo que lo trasciende. Él no le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Que a lo mejor pues hubiéramos preguntado. O en el término de la sabiduría, que por eso el liturgista nos propone este texto de la sabiduría, porque normalmente quizás preguntaríamos: ¿qué tengo que hacer para ganar más dinero? Pensando en que el dinero me va a dar más felicidad. ¿O qué tengo que hacer para poder tener más poder? Hoy se escriben una cantidad sin límite de libros sobre estos temas: el poder, el dinero, cómo hacer más dinero, cómo llegar a tu primer millón, cómo ahorrar, cómo mantenernos sanos, en fin. No, este hombre le pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y esto nos habla de
nuestro horizonte. El horizonte hoy, sobre todo de los jóvenes, no es la salvación. No están pensando en su eternidad. En general, los jóvenes están pensando, en titularse, en tener una buena carrera, en hacer un buen dinero, el poder llegar a comprarse un buen automóvil, en llegar a tener una buena casa, fama, etc. Y eso es lo que hoy se escribe. ¿Qué tengo que hacer para titularme? ¿Qué tengo que hacer para tener dinero? ¿Qué tengo que hacer? Porque eso es lo que vende. ¿Por qué? Porque ese es el interés de la gente. Su horizonte es totalmente inmanente. Es de las cosas que están aquí, de lo que vemos, de lo que queremos, de lo que aspiramos. Pero ¿cuántos son los que aspiran a salvarse, a llegar a la vida eterna, a costa de cualquier precio? Veremos que son pocos. Aún entre los jóvenes de nuestros movimientos, aún internamente en la iglesia, encontramos este pensamiento muy difundido, porque esto es lo que difunde el mundo. Hoy, en estos medios tremendos de comunicación como son las redes, la televisión, las series, las novelas, en fin, todo este tipo de elementos que nos empujan a esto. Sin embargo, Jesús nos dice en una frase que vale la pena muy bien en este contexto retomar, de Mateo 16, 26. ¿De qué le sirve al hombre titularse, tener dinero, hacer una buena casa, tener 4 maestrías, qué sé yo? ¿De qué le sirve al hombre, dice Jesús, ganar todo este mundo si finalmente pierde su alma? Y en el texto de Mateo dice, y si la pierde, ¿qué podrá dar para recobrarla? ¿Con qué la podría recomprar? Ese es el pensamiento bíblico, ese es el pensamiento que creo que hoy necesitamos nosotros empujar dentro de redes, dentro de nuestros medios, para que nuestras futuras generaciones puedan ampliar su horizonte y no sea un horizonte medianero, no sea un horizonte pues inmanente nada más, sino que el horizonte sea mucho más allá. Hay que ampliar mucho más el horizonte. Nuestro horizonte hoy es la semana que entra, el año que entra, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Un horizonte que probablemente no logremos cruzar. ¿Cuánta gente pues ha muerto que esperaba terminar su carrera y no terminó? O que esperaba ver graduarse a sus hijos y no los vio, o que esperaba otras cosas y antes de eso, en ese horizonte que veía inmanente, se le adelantó el horizonte eterno. Y no llegó. ¿De qué le sirve? Finalmente, ¿de qué le puede servir a alguien tener todo el dinero, todo el prestigio y todo el poder si no logra consolidar una familia? Si no logra, ahora sí, ser feliz, alcanzar la plenitud que el Señor ha pensado para nosotros como seres humanos. ¿De qué le sirve? Absolutamente no le sirve para nada, ¿sí? Porque, como lo he comentado tantas veces, nuestra vida es tan cortita, es tan pequeña. Apenas, dice la Escritura, habrá quien dure los 100 años, ¿verdad? En algunos casos, no sé, por ahí él me comentaba, 104, 105. Son, como dicen, garbanzos de a libra, ¿verdad? Hoy se estima el promedio de vida anda alrededor de los 80, 85 años. ¿Y luego qué? Es bien cortita, si se fijan. Sobre todo ahora que pues va uno creciendo y que pues dice, no, ya joven no soy. Más bien ya soy una persona mayor, aunque quizás por mi genética y por otras circunstancias que hoy nos ofrece la vida, pues a lo mejor no aparento, o mucha gente no aparenta la edad que puede tener, pero a los 70 años estás a un paso del hoyo. Se acabó la vida, o sea,
ya no hay mucha trama para adelante. Entonces vemos que la vida efectivamente es bien corta. ¿Cómo la he usado yo? ¿Para qué la he usado? ¿Para qué la estás usando? ¿Para qué la puede usar un joven que tiene todavía por delante los 50 años o los 40 años? O más quizás. ¿En qué la usamos? ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la aprovechamos? Me gustó mucho un texto aparece en el Nuevo Testamento en Pedro, primera de Pedro 1:24, pero Pedro la toma directamente de un texto de Isaías 46, luego lo repite de una manera un poquito diferente, Santiago 1:10-11. Quisiera leer para ustedes directamente desde Isaías. Es muy semejante el texto en primera de Pedro, pero quisiera leer el texto de Isaías. Si tienen ahí su escritura. Es el texto 40 a partir del verso 6. El texto dice: una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué he de clamar? ¿Qué es toda carne? Es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba y se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad, el pueblo es hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué somos nosotros? El Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Somos como la hierba, desaparecemos rápidamente. Tenemos entonces que estar pensando en algo más que este mundo. Y esto no quiere decir que no me esmere por terminar una carrera. Esto no quiere decir que no me esmere por llegar a tener una buena casa o un buen automóvil y superarme. Claro, hay que hacerlo. Pero esos son puntos intermedios. Son elementos que quizás no se realicen como nosotros pensamos. Qué bueno pudiera ser que todos pudiéramos alcanzar puestos importantes y llegar a tener sueldos lo suficientemente amplios como para podernos comprar una gran casa y un gran automóvil y qué más cosas sé yo. Pero ¿y qué pasa si todo eso, en vez de llevarme a la humildad, me lleva a la soberbia? ¿Qué tal de ser si todo eso, en vez de ser un instrumento para que yo anhele más llegar a conocer a Dios, me sirve para olvidarme de Él? Porque al cabo que ya lo tengo todo, y el que está saciado ya no busca nada. Y por eso el Señor nos ha mantenido siempre con esta idea, ¿no? El hombre, de manera natural, en general, busca atesorar porque se siente frágil. Y entonces piensa que atesorando, que guardando, va a estar seguro. Y entonces pone su seguridad no en el Señor, sino pone su seguridad en sus bienes. Y piensa que entre más tiene, entre más acumula, más seguro está. Si yo tengo 10,000 pesos, pues a lo mejor me alcanza para un mes. Pero si tengo 100,000, me alcanza para 10 meses. Y si tengo 100 millones, me alcanza para no sé cuánto. Y si tengo 1,000 millones, ¿y cuánto es lo que necesitas? Pero entre más tienes, más quieres, porque te sientes inseguro, porque sientes que necesitas agarrarte de algo. Y por eso los apóstoles, en la parte final de este texto, dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti. ¿Qué nos espera? La respuesta es: no se preocupen de nada. Van a tener más que suficiente.
está presentado en el 100 por 1 en. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Una casa, el 100 por 1, lo dejaste, no te preocupes dónde vas a vivir, alimento, ropa, etcétera. No te preocupes, no te preocupes. El capítulo 6 del Evangelio de Mateo, donde viene este texto, dice: busca primero el reino, lo demás te viene por añadidura. Busca primero el reino, busca agradar a Dios, busca lo trascendente, busca lo que no pasa. Todo lo demás es cambiante. ¿Cuántas gentes empiezan con una carrera, empezaron como médicos y luego terminan haciendo, no sé, tortitas, pero les va súper bien haciendo tortitas, ¿verdad? Y ahora tienen un gran negocio de tortitas y pues la medicina no, pues ya quedó atrás, ¿no? Otros estudian otra cosa y terminan haciendo otra cosa, porque todo es variante, todo es cambiante. El mundo nos va moviendo. Yo empecé estudiando ingeniería y otras cosas y terminé de sacerdote. ¿Y qué me falta? No me falta nada. Nunca me ha faltado. Pero pensaba en los albores de mi carrera, en decir, con una carrera de ingeniería, es más, con 2, ahora sí que no me va a faltar nada. Y si hago una maestría, pues menos. Y al final me dedico a predicar algo que pues en todos estos años, claro, Dios sí nos prepara, ¿verdad?, para otras cosas, pero ¿dónde está puesta nuestra confianza y hacia dónde tendemos? Yo, igual que los jóvenes de mi época, pensaba en la casa, igual lo que estoy diciendo ahorita, pensaba en tener un buen trabajo y un buen esto y un buen lo otro, y por eso todos los medios que utilicé y todos los recursos los puse en eso. Es verdad que sí iba a misa, y sí me confesaba, pero no era pensando en que, híjole, a lo mejor, ¿qué va a pasar al final? No, no pensaba en eso. Mi horizonte era terminar mi carrera, tener un buen trabajo, un buen sueldo, un buen carro, etc. Hoy me doy cuenta que es más importante atesorar en el cielo. Hay un pasaje de 2 jóvenes, no sé si los recuerdan, 2 hermanos, está en el capítulo 12 de Lucas, en donde estos 2 hermanos llegan con Jesús y le dice: dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Dice Jesús: ¿y a mí quién me puso como repartidor de herencias? El hermano le dice eso porque pues quiere la lana, ¿verdad? Y va a poner ahí enseguida, va a poner una parábola muy interesante, ¿no? Dice: un hombre había cultivado y le había ido muy bien y tenía unas bodegas llenas, pero ese año su cosecha fue todavía más grande que las anteriores. Y dice: ¿dónde voy a meter ahora todo esto? Dice: ya sé lo que voy a hacer. Voy a tirar estas bodegas y voy a construir unas más grandes todavía. Y le dice Jesús: ¿y de qué te va a servir todo esto que has acumulado? Hoy vas a morir. Esta noche vas a morir. ¿Para quién será todo esto que guardaste? ¿Para quién será? Es decir, el horizonte de este hombre era tener más y más y tener más cosechas y guardarlas más para estar seguro en este mundo. Por eso Jesús dice, Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchachos, hermanos, sobre todo los jóvenes, porque les digo, no fui diferente a ustedes. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En dónde? ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué pedaleamos la bicicleta si está de subida este rollo? Y finalmente, pues la respuesta mía era pues para tener una buena casa, aspirar a un buen trabajo, a un buen sueldo, etcétera. Hay que poner la línea más allá, hay que ponerla hasta el umbral de la vida. Todo lo que hagamos tiene que servir o tiene que ser un apoyo
para poder lanzarme hacia la eternidad. Si logro tener un buen trabajo, qué bueno, excelente, pero que eso me sirva para ir hacia adelante, hacia la vida eterna. Que nunca perdamos de vista el horizonte que es la eternidad. Podemos aspirar, sí, qué bueno que lleguemos y lo logremos, maravilloso, pero nunca perder de vista el horizonte. Quien pierde de vista la meta termina perdido. Y no nos podemos perder, porque estamos hablando de la eternidad. Por eso es muy importante que no perdamos esta ruta, porque esta es la única ruta que vale la pena seguir. A veces, sobre todo en el tiempo de hoy, pensamos que en nuestra vida, sobre todo los papás, soy consentidores, que en ese consentir a los hijos les hacen ver como que toda la vida ya está resuelta, porque ellos se las van resolviendo, pero la vida no es así. Y las consecuencias de sus errores, los papás se los tapan, los cubren, los subsanan. Y entonces crecemos con la idea de que nuestros actos no tienen consecuencias, y eso es un grave error. Todos nuestros actos, buenos o malos, tendrán siempre consecuencias. Buenas, si son buenos actos, si están encaminados hacia la voluntad de Dios, y malas, si van en contra de ellos. No podemos pensar, como dice la carta a los Gálatas, que yo puedo hacer lo que quiera y engañar a Dios. No. Si tú siembras papas, vas a recoger papas. Si tú siembras maíz, vas a recoger maíz. Bien claro, capítulo 6, verso 7 de la carta a los Gálatas. ¿Sí? La vida también es así. Por eso Jesús en el capítulo 25 de Mateo nos dice, aguas, al final de la vida hay un juicio. Al final de la vida, en las diferentes parábolas de Mateo, pues sí, ahí venían todos los peces en la red, pero al final agarraron unos y otros los tiraron para otro lado y unos los echaron para afuera. Estábamos todos sembrados, nada más que uno era paja, otro era buena semilla. Todos estábamos en el sembradío, nada más que uno era hierba mala y la otra era trigo bueno. Al final, en la recolecta, siempre hay consecuencias. Tenemos que saber que nuestros actos tienen un impacto directo en nuestra vida eterna. Siempre. Efectos buenos y efectos malos. Es función de los papás ayudarles a los hijos a darse cuenta de esto, de que siempre habrá una consecuencia. El hombre llega y pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Si tu hijo te pregunta, papá, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Tú qué responderías, verdad? ¿Cuál es tu respuesta? Estudia para que tengas mucho dinero y puedas ser feliz. Esa puede ser una respuesta. Sé un prepotente en tu salón para que vean que tú eres el mandamás y todos te van a respetar. Puede ser otra respuesta. O puede ser la respuesta de Cristo. Cumple los mandamientos. Obedece a Dios. Respeta a Dios. Y serás feliz. Y el dinero, papá, 100 por 1, mijo. 100 por 1. No te preocupes de eso. Busca primero el reino. Pon un horizonte más largo a tu vida. La carrera y todo lo que estudies es algo que vamos a echarle ganas para que lo logres, pero tiene que haber un horizonte en tu vida más amplio que titularme, más amplio que tener una buena casa y un buen automóvil. Ama y respeta a Dios.
Y eso hará que tu vida ahorita y en el futuro sea maravillosa. Ayudemos a nuestros jóvenes a ampliar los límites de su horizonte y nosotros mismos veamos este horizonte como la verdadera perspectiva de nuestra vida. Hoy el Señor nos dice claramente, ¿sí? Hoy nos lo dice claramente. ¿Qué tengo que hacer para salvarme, maestro? Cumple los mandamientos. Ahora, ¿quieres ser perfecto? Otro nivel, ¿verdad? De eso no voy a hablar hoy. Ya es otro nivel. ¿Quieres ser perfecto? Ay, Carlitos, pues ahí sí ya, déjame ver a ver si me aviento, ¿verdad? Pero la respuesta fue cortita, breve, concisa. No le tiró rollo. ¿Qué tengo que hacer? Cumple los mandamientos. ¡Puc! Basta. Al maestro de la ley, capítulo 10 de Lucas. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Pues bien fácil, hombre. ¿Qué dice la Escritura? Pues haz eso. Que no es diferente. En el capítulo 10, con el escriba, le dice, ¿y qué lees ahí? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Aprende a respetar a Dios. Y segundo, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. No robes, no mates, no te lo friegues, ¿verdad? De ninguna forma. Ya. Estás en el camino hacia la eternidad. ¿Quieres ser perfecto? Otro día hablaremos de esto. Pero por lo pronto, tratemos de ampliar un poquito los horizontes de los chavos, que hoy nuestro mundo inmanente se los corta bien gacho y les presenta una realidad mucho, muy corta, mucho, muy bella, muy emocionante, pero que no es camino seguro para alcanzar la salvación. Ayudémosle a ampliar el horizonte, vivamos nosotros con este horizonte y nuestra vida y la de ellos será siempre maravillosa y feliz. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.